Dar inicio al segundo panel, a la segunda conferencia. Si nos pueden apoyar, por favor. Sí, nuestro moderador de hoy será señor Paul Martínez, vicepresidente de aduanas de Concanaco Servitur, miembro de CAREN. También tenemos a Alex Alcalde, miembro de World Compliance Association, capítulo México. De manera virtual está el doctor Alejandro Gamboa Aldera, ex secretario del Comité de Mercancías de la OMC, Organización Mundial del Comercio. El doctor Andrés Rode Ponce, presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero. Por favor, bienvenidos. No. Tranquilo. Gracias, ya vamos a dar inicio en un segundito. Gustavo, por favor, podríamos confirmar si ya está el expositor, el doctor Alejandro Gamboa, por favor, para colocarlo. Ya estamos. Mucho gusto, doctor. Gracias por su participación. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Me escuchan? Solo esperamos al doctor Andrés Rode para dar inicio. ¿Está? ¿Va a haber alguien en línea, va? Sí. Abre mi introducción del tema clave. Sí, nada más con Andrés y está de forma virtual el doctor Alejandro Gamboa. Comité de Mercancías OMC. Está en la pantalla. Ahora. Vamos que venga Andrés, creo que está en entrevista. Gracias. Ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia número 2. Ahora sí. Muchísimas gracias. Bueno, los dejo en buenas manos del vicepresidente de aduanas de Concanaco Servitur, miembro de CAREM, que es la asociación, confederación de las asociaciones de agentes aduanales de México. Paul Martínez. Así que muchísimas gracias y pues éxitos. No, pues muchas gracias a todos. Muy buenas tardes ya. La verdad es que me siento halagado por esta mesa, porque ya lo verán ustedes con el cúmulo de conocimiento, capacidad, entendimiento de diversos factores en el marco de comercio exterior que presenta esta mesa. La verdad es que creo que las cosas van a fluir muy bien y bajo un marco de entendimiento natural. Les voy a dar unos muy breves semblanzas, o más bien partes de cada uno de ellos,
porque si me pongo a leer cada uno de sus logros y laureles, creo que me tomaría más de 2 horas o 3 horas con cada uno de ellos. Arrancamos con Alex Alcalde, que es ahorita miembro del World Compliance Association en el capítulo México. Bienvenido, Alex. Ponente por aquí lo tenemos en línea al doctor Alejandro Gamboa Elder, ex secretario del Comité de Mercancías de la Organización Mundial de Comercio, cargo muy importante y muy representativo a nivel nacional. Otro gran amigo de la Confederación y también ícono en el marco de comercio exterior, el doctor Andrés Rode Ponce, presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, ICLA. Muchas gracias a todos y cada uno y bienvenidos. Como les dije, fue muy breve porque el tomarnos cada uno de sus logros, autores, escritores, reflexionistas, nos llevaría un marco muy importante de tiempo. Entonces, arrancando el marco que tenemos por ahorita, arrancamos por un tema muy simple. ¿Qué es la globalización y qué es la antiglobalización? Por lo que estamos viendo ahorita, para nosotros no hay un marco de presentaciones, porque aquí las presentaciones las tienen presentes y en vivo. Entonces yo creo que cada uno de ellos nos dará su punto de vista en cada una de sus perspectivas, bajo sus semblanzas, sus tenores y sus conocimientos acumulados. Empezamos por la derecha. Andrés. Gracias por globalización, antiglobalización. Pues la globalización se vino a dar a partir de los 50 del siglo pasado, más cuando se creó la Organización Mundial de Aduanas, el Fondo Monetario Internacional, al estar evolucionando la producción industrial y la manufactura, pues creó este efecto de globalización, ¿no? Luego, a últimas fechas, el tema pues se tornó en asuntos comerciales, no en guerras de territorios per se, sino en temas de avanzar espacios. ¿Qué estamos viviendo ahorita? Pues es esa que le llaman por un lado proteccionismo, regionalización, esas rutas internacionales del comercio ya tienen un valor por sí mismas, ¿no? Mucho se ha hablado de los estrechos, ahora se habla de la parte norte del hemisferio que ya se está explorando para que crucen barcos y buques. Ese es ahorita el tema principal, ¿no? El cómo protegerse por regiones o por países y acabar con todo lo que teníamos. Es otro orden mundial, es otra realidad la que vivimos. Muchas gracias, mi querido Andrés. Acá lo prendo. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí en la Casa de la Concanaco. Igualmente mi agradecimiento al doctor Octavio Latorre por su amable invitación, felicitarlo por este Congreso de Comercio Exterior, que en estos momentos, si los congresos de comercio exterior siempre son importantes, en este momento lo son más. Por lo tanto, una felicitación para Octavio, para Daniela Martínez, para Marcelo, que ha colaborado muy eficientemente en que esto funcione bien. Y soy académico de formación, de formación. Y siempre en nuestras charlas empezamos poniendo un marco conceptual donde nos movamos y decir qué es la globalización que atinadamente Paul presenta. Desde luego, muy agradecido de compartir la mesa con Paul Martínez, que es un destacado logístico y agente aduanal también, muy propositivo y de gran generación de acuerdos en la CAREM. Y la pregunta es, ¿qué es la globalización? Entonces, el marco conceptual lo pueden leer en 2 o 3 autores que les recomiendo mucho. Friedman y el autor de La Tercera Vía, Anthony Giddens, de la Escuela de Economía de Londres, la Economic London School. Ahí hay un punto de partida. ¿Qué es? Dicen, es un proceso muy complejo, muy complejo, que interactúa aspectos económicos, comerciales, culturales, tecnológicos, sociales, culturales. Y luego preguntaríamos nosotros si ese proceso muy complejo fue resultado de un mapa. Es decir, alguien se sentó, diseñó un mapa, se juntaron gobernantes, 3 o 4, y dijeron, vamos a llevar a cabo todo esto y nos va a tomar 30 años hacerlos. Pensando
en la globalización 4T, es decir, la que se hizo de los 90 para acá. O la resulta es que no fue producto de ese proceso que hoy vemos complejo, no fue resultas de un mapa, sino fue resultas de acumulación de factores que se fueron produciendo. Es decir, el primero de ellos, hablo del 90 para acá, fue el GATT, del 47 que entró en vigor el 50. Y entonces la pregunta es si del 50 al 94, que es el GATT original, funcionó. La respuesta es que sí, muchísimo. Es decir, el comercio mundial creció exponencialmente en estos años. Y el relanzamiento de la OMC y de los acuerdos comerciales multilaterales del anexo 1A relanzaron todavía la apertura comercial. Pero ese se produjo con algo que no estaba planeado: las tecnologías de la información y la comunicación. Esa a nadie se le ocurrió y no estaba planteada. Por lo menos nadie ha levantado el dedo a decir a mí. Yo lo planeé desde los 60, a pesar que el Internet ya existía para fines militares en esas épocas. Entonces la globalización, yo me quedo allí, es un proceso complejo que vamos a ver si Paul nos da más preguntas. Vamos a ver que involucra aspectos comerciales, por ejemplo, la integración económica. Pero yo diría, poco la integración económica es requisito de la globalización. Les doy un caso que contradice eso: la salida del Reino Unido del Brexit, de la Unión Europea. Allí hay un proceso de desintegración que no sacó a la Unión Europea de la globalización. Pensemos luego aquí a corto plazo, de Tijuana para arriba, decir si la integración realmente es un factor de globalización. La salida de la Unión Europea dice que no. Pero luego veremos qué tanto juega, por ejemplo, comercio electrónico con un gran defecto de la globalización, que es la pérdida de la identidad cultural, es decir, el producto del consumo global. Y allí fíjense lo importante que vamos a ver, que son los derechos de propiedad intelectual. Cuando se alega la propiedad. Así que el micrófono. Yo pensé que ya me ibas a cortar la palabra. No. Así Dije, ya, párale, Andrés. que aquí en pantalla. Están fascinados por Fíjense ello. la importancia. Para que haya un consumo global, debe haber una cultura global. Pero el consumo global no está hecho en los brócolis y los ajonjolitos. Está hecho en los productos que llevan propiedad intelectual. Bueno, ahí me quedo. La idea fue provocarlos nada más. Nuestro invitado que tenemos acá en línea, doctor, ¿qué mensaje nos daría en esta parte? Muchas gracias a Concanaco y a Servitur por esta invitación a participar en este importante foro. Igual a usted, doctor Martínez, al doctor alcalde y a mi gran amigo Andrés Rode. Yo retomaría las palabras de Andrés para referirme un poquito a la globalización y antiglobalización. Y diría que la globalización del mundo actual es bien diferente a la globalización de finales del siglo XX, por aspectos como los que él mencionaba: los adelantos tecnológicos, el incremento, el impulso de las cadenas globales de valor y en particular las cadenas de suministro, los nuevos productos con muchos adelantos tecnológicos, con innovaciones en diseño, en funcionabilidad. Para poner un solo ejemplo, los teléfonos móviles, que causa problemas desde el punto de vista de la clasificación arancelaria, porque no se sabe si se clasifica como un teléfono, como una cámara, como una videograbadora, como un pequeño procesador, como procesador de texto, etcétera. Por la nueva oferta comercial, en un tema que levantaba el doctor Rode, como es el comercio electrónico, que entra a crear una nueva tendencia y unos nuevos gustos del consumidor, pero que a la vez también expande muchísimo más
el comercio internacional muchas veces sin saber dónde está ubicado el bien que se está adquiriendo. Pero de otro lado, y para meterle un aspecto de geopolítica, la globalización también se mira con el advenimiento de la OMC, sucesora del GATT, cuando se pensaba y se diseñaba también para el ingreso de la China a la Organización Mundial del Comercio. Y cuando muchos miembros, y entre ellos recuerdo que yo me sorprendí mucho por la visión que tenían los empresarios mexicanos y el gobierno mexicano de ese entonces, que expresaron su interés de participar en las discusiones con el futuro nuevo miembro para realizar inversiones extranjeras en el territorio, de manera que se pudieran establecer empresas en el gigante asiático y producir a menores precios. Pero adicionalmente la OMC también se preparó para ese ingreso de China, no tanto el de la Federación Rusa, porque en ese momento todavía estaba, aunque con inicios de la perestroika, la Unión Soviética. No se preveía la caída del muro de Berlín. Pero hubo un cambio de paradigma muy importante en lo que era la solución de diferencias del GATT, cuando se pasa del consenso para la adopción de los informes de los paneles de los jueces que dirimen las controversias comerciales entre los estados parte, y se pasa al consenso negativo, es decir, que siempre se adoptará, por el temor que se tenía precisamente de que China fuese a incumplir. Después de esto, se lanzan muchas ruedas o rondas de negociación y se trata de establecer una mayor liberalidad o liberalización del comercio bajo el artículo 28 bis del GATT. Sin embargo, todas estas llevan a fracasos. Salen algunos temas importantes, como los temas de Singapur, entre ellos el comercio electrónico. Y tal vez solamente se logra concretar con la ronda de Doha, que no es tanto por la liberación del comercio en sí, porque los países en desarrollo estimaban que estando tan reciente, con tantos acuerdos ya en el anexo 1A de la OMC, era necesario más bien implementarlos más que lanzar una ronda. Pero esta ronda, que es la ronda del desarrollo, se lanza tras los eventos del 11 de septiembre, por el temor que haya y por los resultados que hay que producir. Sin embargo, esta ronda no dio resultados, hubo muchas dificultades por la reducción de aranceles en los productos agrícolas que estaban con una exención o waiver por solicitud de los Estados Unidos, que efecto de la ronda de Uruguay habían tenido un proceso de arancelización que los hacía muy altos y era entonces muy difícil obtener el equilibrio y nadie la enterró. Lo único que vuelve a darle respiro a eso, y es un tema que alcancé a oír parte de la conferencia anterior en el panel, es lo de facilitación del comercio, que es un punto muy importante. Lo que es entonces, ya para terminar con esto, cómo se fortalecen entonces las cadenas globales de valor, las cadenas de suministro, empiezan a verse como nunca antes los llamados productos made in the world, con partes producidas en un país, con componentes de un tercer país, ensamblados en otro estado, para ser reexportadas luego como un producto final al país de origen de las empresas. Y eso empieza también a dar al traste con muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, a una cuestión que los Estados Unidos empiezan a levantar, y es que son más las importaciones que vienen de China y de otros países, pero en particular de China o de la India o de países asiáticos en materia de textiles, pero es que esos son producto precisamente de esa cadena global de integración de los productos, que los componentes se llevan, se mandan y después finalmente vuelven al país de origen, pero se consideran como un tsunami de importaciones. Entonces son muchos los retos que hay en la forma del suministro de las mercancías. Se crean
unos buques inmensos con capacidad de hasta 21,000 contenedores para hacer la ruta entre el oriente y el occidente y viceversa por la cantidad de bienes que empiezan a llegar, mientras que las rutas entre el norte y el sur es con unos buques de menor calado y de menor capacidad. Entonces se desarrollan de increíble manera las cadenas y las empresas de suministro de mercancías en tiempos casi de reales, estableciendo incluso centrales de abasto, como lo hizo en su momento Alibaba en Panamá, para poder tener los bienes más a la mano y al alcance de los consumidores, por ejemplo, en el caso de América Latina. Y llega también un tsunami de mercancías en esos barcos, pero también por los aviones. Pero viene un gran reto para la globalización, que nadie lo esperaba. Y es, de un lado, la proliferación de muchos acuerdos comerciales permitidos bajo el artículo 24.6 del GATT, uniones aduaneras, tratados de libre comercio, pero también uno que no esperábamos, y es la pandemia. Y la pandemia rompió muchas cosas e hizo pensar a los países en que no podían estar tan dependientes de esa globalización y de ese made in the world, porque en caso de algún desastre natural o de otra razón, tendría que ser hasta cierto punto autosuficiente en algunas materias. Hasta ahí entonces trato, para no tomar más tiempo, el tema de la globalización desde el punto de vista de alguien que estuvo viviendo esa crisis y ese desarrollo desde el año 2000, cuando empecé a trabajar en la OMC, hasta el 2021, cuando me retiré. Muchas gracias, doctor. Es un hecho que todos tenemos claros que el factor económico es un factor que empujó este marco de globalización. Hoy en día, con el tema igual de una pandemia y demás, existen parámetros de otro nuevo concepto, la regionalización. Y en este marco, Alex, en el marco de cumplimiento, porque ya la regularización implica unidad, trabajo conjunto, ¿cuáles son los retos que presenta México o en este caso la región? Pues son bastantes retos. El otro día, dialogando con unos colegas en una reunión, comentábamos que jamás en la vida había estado tan en riesgo el comercio y la economía mundial. Hoy en día tenemos riesgos de todo tipo, ¿no? Cualquier persona que quiera vender sus productos en otro país se enfrenta temas como bien lo comentaron ahorita, de origen. Pero también ahora tenemos que tomar en cuenta la procedencia, que la procedencia y el origen son cosas muy distintas, ¿no? Y además, el tema de hablando un poco de lo que ha pasado en los últimos 10 años, cuando entró el presidente Trump en su primer periodo, empezaba un poco a hablarse del régimen de sanciones o de las tarifas estas arancelarias o de las... en aquello aprendimos o empezamos a trabajar más con los temas de determinación, país de origen, transformación sustancial, el alargar esta cadena de suministros que décadas atrás pues vino a planchar como una carretera grandota, donde la baja de aranceles pues promovían el comercio internacional o facilitaban el comercio exterior. Hoy en día no solamente no tenemos esa barrera, es dónde se produce, pero aparte es de dónde viene. Y luego aparte tenemos los impuestos internos de cada país. Impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, todos estos impuestos, de tal manera que como comerciante tienes que lidiar con tres cosas como parte de tu base gravable, ¿no? Es los impuestos internos, que son los taxes que le llaman, los impuestos de general de comercio internacional o de importación y exportación, que son los import duties, y ahora tienes los tariffs, que son estas subvenciones, estas cuotas compensatorias que afectan y encarecen a los productos, porque hacen más pesada, más compleja la cadena de suministros. ¿Estamos preparados para la regionalización? Definitivamente no, porque como también ahorita comentaban, los productos hoy en día son más complejos. Antes elaborabas un teléfono que emitía y recibía una señal. Hoy tienes un procesador que hace 25 o 30 funciones más a la vez. Hoy tienes un refrigerador que tiene una televisión, o tienes una aplicación en tu teléfono que te controla todo el sistema eléctrico de tu casa.
Y es muy complejo la dependencia que tenemos, porque el mundo estaba creado de otra forma. Entonces ahora estamos tratando de regionalizarlo y la verdad es que no estamos preparados para ello. En temas de cumplimiento, en México tenemos un gran problema con el cumplimiento en general. Y es que hemos venido anticipando señales de digitalización, ¿no? El sistema de administración tributaria nos habla de la contabilidad electrónica. La aduana ha venido cambiando de paperless a documentación electrónica. Hoy tenemos el archivo electrónico de comercio exterior. Pero luego entonces hay compañías que procesan un promedio de 100, 200 mil importaciones y exportaciones al año y no tienen un solo expediente completo de comercio exterior. Si lo vemos en temas de sanciones, multas, pues es un riesgo complicado y complejo. El gestionar el cumplimiento de tanta regulación y tanta red es complejo con tantos países, ¿no? Porque también desde el punto de vista de cumplimiento tienes que entender en todos y cada uno de esos países donde compras un servicio, un producto, cuáles son las regulaciones que muchas veces son contrarias una con otra, o que a veces es más caro el costo de cumplir que el costo de vender. Entonces, es definitivamente muy complejo, porque hoy en día, como reitero, tienes que buscarte lo que le llaman el best cost country, donde sale más barato. Pero ese donde sale más barato, a lo mejor tu cadena de suministro es más caro traértelo para acá. Y luego al exportar, tienes que ver a dónde vas a exportar. Y tenemos las sanciones, ¿no? Las sanciones que puso la Comunidad Económica Europea a las emisiones, a los países que tienen programas de no emisiones de carbono, ¿no? Y el famoso impuesto verde, o tienen los regímenes de sanciones a otros países. Entonces es un tema complejo. Yo creo que nunca lo habíamos visto. Tenemos todas las variables juntas. El tema de climático también es un error. Quizás el terrorismo por primera vez no pinta tanto como en otras ocasiones, como antes, a los inicios del 2000, pero tenemos una serie de cosas que amenazan a la economía mundial. El tema geopolítico, pues todavía estamos viviendo la resaca de 2024, donde el 60% del Producto Interno Bruto del mundo cambió de manos de poder. 86 países que representan el 60% cambiaron de poder. Estados Unidos, México, la India, cambiaron de Taiwán, zonas estratégicas, y en algunos cambiaron de régimen, ¿no? De izquierda a derecha, Entonces, el mundo atraviesa por una gran polarización también. Es muy complejo lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Alex. Andrés, en el marco de académico, internacional, en el marco exterior, ¿cuáles son esos retos que tiene ahora? Hablábamos de un marco de globalización que seguramente generan debates, generan diálogos, pero ahora con un marco de regionalización, ¿cuáles son esos retos? El reto mayor de la globalización se llama sustentabilidad ambiental. Ese es el reto principal. Nos estamos comiendo el planeta bajo el principio de que si no hay crecimiento, no hay desarrollo. Entonces la economía tiene que crecer, y estamos haciendo carne para McDonald's, agarrándolo de las reservas forestales del Amazonas. Estamos reconvirtiendo bosques en praderas. Ese es el reto. Pero si tú me permites, voy a hacer rápido un recuento de los pilares de la globalización y rápido le echamos un ojazo. Es decir, pilar número 1, libre comercio. Ahora, el libre comercio es a través solo de TLC, es falso. Libre comercio, la primera medida de libre comercio de un país es la desgravación unilateral. Y el 89% del comercio libre mexicano ha sido unilateral. Nos desgravamos y luego fuimos a negociar el ingreso al GATT. Y llegamos al GATT cuando la fiesta había terminado. El mundo, las chicas y los amigos se habían ido y nada más estaban los borrachos. ¿Por qué? Porque en el 86 el mundo andaba en la regionalización y nosotros le entramos al mundo multilateral. Pero si no es unilateral, es a través de negociaciones. Y negociaciones, uno es multilateral o regional.
Es decir, pongamos los puntos. Segundo, libre movilidad de la inversión y de los servicios. Por eso el GATT 95 abarcó ambos, servicios e inversión. Y entendimos, ¿cómo se llama el que vive en Venezuela? Maduro. No lo he entendido. Entendimos que inversión y comercio es un matrimonio. No hay comercio sin inversión, ni inversión sin comercio. ¿El comercio qué pide? Libertad. Y la seguridad, y la inversión pide seguridad. Cualquier coincidencia con la vida matrimonial. Tercero, tecnologías de la información y la comunicación. Hoy discutimos blockchain, big data, inteligencia artificial. Era impensable eso en los 90s, ¿no? Luego, la otra, homogeneización cultural. ¿Por qué es importante para tener productos comerciales globales? Para que todo el mundo compre un celular cada 6 meses y para que entres a Shein y a Temu y etcétera y puedas comprar la misma sandalia que tú decías, querido doctor Alejandro, la sandalia. ¿Por qué eso es importante? Siguiente, gobernanza global. Y allí la importancia del acuerdo que establece la OMC, pero también la importancia de los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones que México ha suscrito. Y también la importancia de los acuerdos de someter arbitrajes al nivel internacional. Esa es la gobernanza internacional. México y el mundo pelea el capítulo 19 porque nos da la posibilidad de vigilar que las partes cumplan, y por eso los targets y los misiles de Trump van al órgano de solución de controversias de la OMC. Es decir, esos son los pilares de la OMC. Respondiendo a tu pregunta, el gran reto se llama huella del carbono. Es decir, debemos de parar producciones a base de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque la huella del carbono está acabando con la humanidad. El incremento en el nivel del mar, el estabilizar el nivel del mar le costó al planeta Tierra 100,000 millones de años para que quedara entre 1 y 2 grados, pero tiene una condición: el nivel de la temperatura no puede pasar de 2 puntos. ¿Qué hace Trump? Se sale del Acuerdo de París. Oye, ¿esos acuerdos han funcionado? Sí, el acuerdo de Kioto. El acuerdo de Kioto para combatir la capa de ozono funcionó, sí, perfecto, funcionó. No el de Kioto aduanero, porque ese no ha funcionado nunca. Si me da chance de otra, ya aquí le Claro. Ya aquí le Doctor Alejandro, en ese marco de la Organización Mundial de Comercio, en el marco de mercancías, tocando referentes de globalización y regionalización, también intervienen factores de análisis del medio ambiente, de análisis de relocalización de empresas, de análisis de aranceles o de entendimiento de la región, o se marcan desde un punto de vista global. Digo, porque seguramente está pasando esos marcos dentro del universo que es la OMC, seguramente empieza a haber ya manejos de bloques, alianzas estratégicas y demás. ¿Cómo lo está tomando la OMC actualmente ello? Bueno, en la OMC, como lo mencionaba en mi intervención anterior, se permite el surgimiento de varias uniones aduaneras y tratados de libre comercio. Y ante la dificultad de llegar a negociaciones multilaterales que impliquen la apertura de los mercados no solamente al comercio de bienes, sino también al de servicios, que hoy por hoy es muy importante, pues muchos estados recurren a unas negociaciones que son mucho más fáciles, como son los tratados de libre comercio. Allí, cuando son entre pares, por ejemplo, si hablásemos entre dos países de la América Latina, pues es un poco más fácil
tener un acuerdo, lograr, por ejemplo, establecer acuerdos de reconocimiento mutuo para cuestiones sanitarias y fitosanitarias, o también para cuestión de reglamentos técnicos, o para la aceptación de certificados de origen. Un poco más difícil puede hacerse en la determinación de las líneas arancelarias, porque muchas veces los países de la región, por lo menos en la materia agrícola, son bastante similares. Y en algunos casos otros bienes industriales también entran a competir entre sí. Pero se ve en general ese resurgimiento, y se ve también, como lo hizo en su momento México hace mucho tiempo y hace poco después con la renegociación de su TLC, que puede darse esta entre actores de diferente tamaño, que tienen unas implicaciones a veces que no se pueden vislumbrar desde un principio. Y yo entendería, porque sería mi posición como ministro de Comercio Exterior, que necesito ampliar mercados. Y necesito para esos mercados donde lastimosamente exporto la gran mayoría de mi potencial exportador, que tenga unas condiciones de acceso más fáciles, que no las voy a lograr o que se tardarán mucho dentro del marco internacional, para buscar de pronto otros nichos residuales donde yo pueda vender mis productos. Y esta es una cosa en la cual en la actual coyuntura, con la nueva administración de los Estados Unidos, habría que pensar cómo hacer para fortalecer esos lazos regionales o con otros países más allá de las fronteras, inclusive más allá de los dos océanos que separan a México del resto del mundo, como es el caso también de Colombia, el Atlántico y el Pacífico, y poder mirar otras oportunidades comerciales. ¿Sí? Es otro de los retos. Pero a eso también vienen otras cuestiones. El poder negociador de los países más grandes de la OMC, que no les es tan fácil imponerlo dentro de las negociaciones comerciales multilaterales, porque tienen un contrapeso muy importante en los países en desarrollo y ahora también en los países menos adelantados. Y es lo que sucedió, por ejemplo, en el intento de las rondas y desde el establecimiento mismo de la OMC, con los obstáculos o las trabas que le ponían países tan pequeños en el contexto del comercio internacional como Benín, si no se le tomaba adecuada consideración al algodón. Entonces, a nivel ya bilateral, se puede mostrar mucho más la fuerza y se pueden ver solamente a posteriori las consecuencias que eso tiene. Entonces ahí hay una negociación donde termina en el Tratado de Libre Comercio, pues imponiéndose el país que tiene mayor potencial económico, que tiene mayores intereses, frente al otro que pues logra algunas cosas, algunos avances que no ha logrado a nivel internacional. Pero todo esto hoy por hoy también lleva a otros retos, porque si uno mira desde el punto de vista también sanitario de los Estados Unidos, pero sobre todo desde el punto de vista sanitario de la Unión Europea, las negociaciones son muy difíciles, porque son negociaciones que llevan un componente no solamente de lo que mencionaba Andrés y mi tocayo Alejandro Alcalde, sobre las cuestiones ambientales, como es, por ejemplo, el minimum residue level, es decir, los residuos o el nivel de residuos mínimos en los productos agrícolas frente a pesticidas, herbicidas y demás, sino también la oscuridad que no aportan medidas que van muy bien para el medio ambiente, pero que no se sabe hasta qué punto contradicen ese principio de que las medidas que se adopten deben ser las menos restrictivas al comercio internacional y no deben representar un proteccionismo, como es, por ejemplo, lo del Carbon Tax Emission. ¿Cómo o con qué metodología lo van a mirar y lo van a leer? Es que las condiciones de transporte, de emisión de gases, de la producción en México,
es distinta a la producción en Costa Rica, distinta a la de Colombia, distinta a la del Perú, distinta al de la Argentina. ¿Sí? Y por supuesto, muy, muy diferente a la de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo van a medir ese componente que es muy oscuro y que por eso también se ve como muchas veces algo que entra a impedir o distorsionar el comercio internacional? Pero adicionalmente a eso también vienen otros temas muy importantes como el de la materia de productos sanitarios y fitosanitarios, o los reglamentos técnicos también, que entran a imponer una serie de condiciones y unos, a mí no me gusta la palabra estándares, sino unas normas tan supremamente altos que implican una dependencia tecnológica. Entonces sí hay una inclinación a esos tratados de libre comercio. Hay otra hacia las uniones aduaneras. El ejemplo mayor de eso es la Unión Europea, que hoy expande sus fronteras, y uno de los problemas que hay allí es la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, aspecto que ya se discutió y le permitió la Federación Rusa en el 2014. Pero de otro lado también que quiere expandirse más allá, porque se está hablando de Turquía, están hablando ya de mirar a Georgia y de mirar a Armenia. Y otro punto que yo quería levantar desde el punto de la geopolítica, algunas de las respuestas que también se miran, así como sale del Reino Unido de la Unión Europea por una cuestión política que Mayor no sabe dimensionar adecuadamente, porque no hay referéndum en el mundo que se gane. Siempre se va por la oposición de lo que se está proponiendo. Y lo que se está discutiendo en esta actual coyuntura es la eventualidad de que Canadá entre a solicitar su adhesión a la Unión Europea, lo cual puede ser un alineamiento y es parte de lo que yo pienso, sí, que pueden ser soluciones a esta actual coyuntura, sí. Por lo menos ese anuncio a un realineamiento de los países frente a lo que está pasando con las cuestiones de la actual administración, donde en este momento lo que está pasando es que un simple tweet, un simple trino que se transmite en tiempo real, no como pasaba a finales de la primera mitad del siglo XX, repercute en toda la economía mundial, causa pánico en las instituciones financieras internacionales, en las bolsas y, por supuesto, en el precio de los commodities. Entonces, sí estamos frente a una situación bastante particular donde yo creo que habrá que ir a una inventiva y a un cuidadoso análisis de qué es lo que pasa, cuáles son las consecuencias y cómo responder precisamente a esos pasos de animal grande en una forma concienzuda, pero a eso quisiera referirme más bien al final de mi intervención. No, muchas gracias, doctor. Como ven, el acervo cultural de conocimiento y de experiencia que tenemos en esta mesa es amplio y vasto y podríamos llevarnos ahí. Yo quiero cerrar, por los tiempos que tenemos, con una pregunta para los aquí presentes. Entonces dice, llama la atención que varios analistas de izquierda, estadounidenses, mexicanos y europeos, que criticaron los tratados de libre comercio, ahora defienden que no aumenten los aranceles por mandato del Ejecutivo estadounidense. ¿Cómo vemos ese panorama desde tu punto de vista, Alex? Pues de compliance. Es un poco esa idea que tenemos ahorita de que estamos invadidos de conceptos y de información, ¿no? Una cosa es lo que en la doctrina aprendemos, entendemos, y al final de cuentas vemos que la práctica, y ahorita como lo comentaba el doctor Alejandro, los aranceles han servido para facilitar el comercio, para crear esos puentes, ¿no? Para hacer economías abiertas o esas uniones aduaneras. Al quitarlos del medio, poco a poco nos vamos dando cuenta que en la medida en que el comercio sea más abierto, tiene un enfoque más de bienestar a la población, porque esa creación de intercambio de bienes, de servicios, no tiene un ámbito 100% capitalista,
o capitalista per se, sino que también hay colaboración entre las comunidades. Y ese es uno de los principios de las rondas del GATT y después de la OMC, precisamente ese era el punto. El bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, mi Alex. Doctor Andrés. Respondiendo a tu pregunta, Adam Smith, el autor del libro La naturaleza de la riqueza de las naciones, el liberal número 1 del mundo, defendió todas las medidas proteccionistas del Reino Unido. Y cuando se hicieron poderosos, es cuando dijeron, tira la escalera y ahora defendamos el libre comercio. Es un poco eso. Es un poco eso. Yo les decía que la manera de liberalizar el comercio, entre otras, es unilateralmente. Y allí hay dos maneras. O agarro la tarifa de la ley del impuesto a importación y en la tasa general de nación más favorecida, es decir, la general, le pongo 0. O la otra, pongo en acción programas de diferimiento de aranceles. Tránsito internacional, importación temporal, perfeccionamiento activo, es decir, industria maquiladora IMEX, depósito fiscal, recinto fiscalizado estratégico y lo que recaudo es 0. Entonces, el proceso es muy complejo, pero, y desde luego, la apertura ha tenido costo fiscal enorme. Es decir, el impuesto a importación en el 86 para atrás era el 30% del ingreso tributario federal. Hoy no llega al 1%. Pero la verdad completa es que ahora se recauda muchísimo más de impuesto al valor agregado, de IEPS y de ISR. Es decir, el modelo funcionó. ¿Ha funcionado la liberalización comercial en México? Respuesta sí. Sí, con creces, muchísimo. Lo que importábamos y exportábamos antes de GATT, 86, eran 40,000 millones de dólares. La mitad eran impos, la otra mitad de expos. Y de la expo era 89% ingresos petroleros. Hoy el ingreso petrolero en México no representa ni el 4%. El 90% de lo que importamos son bienes intermedios y maquinaria para la industria de la transformación. Importamos 500,000 millones y sacamos 500,000 millones. ¿Cuánto es de bienes de consumo? Está creciendo mucho. Es decir, ha estado creciendo 10, 15, 20,000 millones por año. Y eso hay un responsable que enseña la patita. Se llama comercio electrónico. Y entonces ha estado ingresando sin recaudación, violando muchas normas que decía Alejandro Gamboa. Por cierto, no saludé a Alejandro porque estábamos whatsappeando toda la mañana. Estuvimos whatsappeando Ale y yo. Hemos coincidido con él en todas partes del mundo, entre ellas en Ginebra, y vamos a coincidir ahora en Oporto, Portugal, en septiembre. Pero decir ha funcionado, sí. Pero lo que se le achaca, y este es el campo de la izquierda, es que no ha erradicado la enorme desigualdad social que hay en los países. Ese es el campo fértil de las izquierdas inteligentes. No quiero acabar con la máquina productora, porque terminar con la industria sería suicida. En México sería suicida. No, la izquierda dice, está bien seguir este mecanismo. Libre comercio, TLCs, y respondo tu pregunta. El problema es que sigue habiendo desigualdad social. Y por eso la frescura de esta medida mexicana, que si despolarizamos la política, es importantísima apreciarla. El humanismo mexicano de la 4T. Es decir, hubo una enorme política social vía salarios, vía programas sociales, que no trastocó los programas de comercio exterior. No nos aventó al fondo de la incompetitividad y sin embargo sí tuvo un efecto positivo. En Londres no hayan cuál sea la cuarta vía, el neoliberalismo está desprestigiado en el mundo, no solo en México. ¿Por qué? Porque concentró la riqueza en el cuate de Tesla, en el de Amazon, y el de este concentró la riqueza. Pero en los países, incluyendo los desarrollados, pregúntense qué pasa con los trabajadores de la Unión Británica, del Reino Unido.
no tienen para pagar la calefacción. Y entonces, ahí respondo por tu pregunta. ¿Dónde está la disciplina pendiente de desigualdad social? Pero allí seamos justos. ¿Le corresponde a la política comercial arreglar ese tema o le corresponde a otras políticas? Por ejemplo, reforma fiscal. Que aquí y en el mundo nadie quiere, porque la reforma fiscal quiere decir pagar más. Bueno, esa es mi opinión. Refuerzo el tema ambiental y desde luego a los ONG proactivas les interesa mucho un tema: pérdida de la identidad cultural. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Doctor Alejandro, ya de cierre, nada más aquí yo intervengo un poco, un preámbulo, llama la atención. Hace un tiempo leí el resumen del foro de Davos, de que hablaban que ya estamos a escaso tiempo de tener el primer trillonario en el mundo, lo cual, si lo ves en la brecha de sociedad, creo que implicaba un estudio que un arranque de 200 años el poder generar el reparto de riqueza. Entonces ya empieza a haber esos fenómenos de estudios de que llamaban el modelo el pay the rich, el que ya el rico empiece a pagar para fortalecer, porque si no, pues pueden haber estallidos sociales y muy fuertes a nivel mundial. Entonces yo creo que son de las partes que en estos foros queremos enriquecer, queremos dar base, tanto para ustedes, que son iniciativa privada, como para gobierno mismo, porque hay retos, pero también hay oportunidades. Doctor Alejandro, ¿qué nos dice usted ante todo esto? Muchas gracias. Bueno, gracias, Paul. Mira, lo primero que yo quiero decir es que en estos temas hay que ser muy cuidadoso en todo lo que se diga, en todo lo que se sugiera y sobre todo en las políticas que se tomen. Si uno quiere disminuir esa brecha social, obviamente le tiene que dar un acceso a los productos extranjeros que tengan bajo costo. Y de otro lado, desarrollar a nivel interno la competitividad de sus productos. Para eso están las nuevas tecnologías, para eso se está avanzando, para eso la inteligencia artificial permite muchas cosas, la protección de la propiedad intelectual también, las investigaciones, y ese es un punto muy importante en el cual debería pensarse, donde la universidad, tanto pública como privada, puedan hacer adelantos e investigaciones y desarrollos científicos y tecnológicos, no por el mero éxito académico y profesional, sino que estén orientadas y vayan de la mano a las necesidades de la industria nacional. De manera que esto también les genere una competitividad a la empresa local, una competitividad a las universidades y sobre todo también unos ingresos por materia de regalías. Volviendo al tema de aranceles, yo siempre sostuve en la OMC, dentro de las limitaciones al pensamiento que la organización exige, porque la Secretaría y los miembros de la Secretaría debíamos ser neutros, pero ya no, ¿sí? En mi caso, que podía existir un mundo ideal de arancel cero, pero ello no garantiza el acceso a los mercados y la prueba está en lo que está sucediendo. Cuando uno mira las listas arancelarias de los países desarrollados, tienen un promedio de 8% de aranceles, muchas líneas arancelarias de 4%, 2% o inclusive cero. Pero a veces tienen también unos aranceles que se expresan en términos no ad valorem que nadie puede cumplir. Pero lo que es más importante, teniendo unos aranceles muy bajos, lo que pasa muchas veces es que las medidas no arancelarias son tan estrictas que terminan defendiendo la industria local. Ya nos referíamos al caso de los contenidos mínimos de residuos, ya nos referíamos al caso de las emisiones de carbón y otra serie de medidas ambientalistas, para no hablar de las cuestiones de la normativa de los Estados Unidos o europea de emisión de gases desde los vehículos a gasolina,
de los camiones también para el transporte y la maquinaria para la producción agrícola, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos puede llevar a arancel cero. Lo importante es que se respeten esas reglas del comercio multilateral y que no se sobrepasen los topes que se han consolidado en las respectivas listas de concesiones de los países miembros de la OMC. Pero lo que yo quiero destacar es la forma en la cual se están presentando las cosas actualmente y en particular con los Estados Unidos. Como se han articulado las medidas ya anunciadas, obedece a un mayor refinamiento de lo que sucedió en la administración Trump 1. Porque aquí se entra con más contundencia, y se entra con más contundencia porque tiene un Congreso a su favor, y porque hay un discurso donde se empieza a manejar la cuestión del temor hacia la seguridad. ¿Y por qué destaco este punto? Porque cuando ustedes oyen el relato de lo que representa la frontera del Canadá con los Estados Unidos, por donde entran pastillas alucinógenas, por donde entran por el camino de las brujas, los productos chinos. O ustedes en México, donde les dicen, mire, es que aquí nos están poniendo en un peligro la frontera porque ustedes están permitiendo el paso de inmigrantes ilegales que son los que crean la inseguridad, la delincuencia y los crímenes en Estados Unidos. O cuando dicen lo del Canal de Panamá, es que mire que lo están administrando los chinos, o cuando dicen lo de Groenlandia. Lo que hay detrás de eso es la ratio o la justificación de esas medidas que se están tomando, y por eso digo que hay que ser muy cuidadoso, porque están poniendo esto como lo hicieron en su momento y lo defendieron en el Consejo del Comercio y Mercancías cuando yo era secretario, frente a las quejas de China, frente a las mismas quejas de la Unión Europea, de Australia y de otros países sobre el hierro y el acero y el aluminio. ¿Sí? Es que esto es una medida de seguridad nacional y no tenemos nada que decir. Y eso es una cosa supremamente delicada y que amerita el mayor estudio para no ir a responder o enfrascarse en una guerra arancelaria del grande contra el chico, como lo decía anteriormente, donde el chico lleva todas las de perder, sí, porque el otro simplemente le cierra los mercados mientras no tenga otras oportunidades y unas sanciones muy grandes, y mientras se llevan los casos a la OMC, y si se le lleva muchos casos en esta administración a la OMC, simplemente la patea y se sale como se salió de la OMS. Y es que al justificar las cosas por la seguridad nacional, saca las medidas arancelarias del artículo 20 del GATT, que son las excepciones generales, que requiere un doble análisis. Primero, que la medida caiga en una de las excepciones que están señaladas en el artículo 20, como la protección de la vida, la salud de los seres humanos, de los animales y la preservación de los vegetales o de los recursos agotables, etcétera, etcétera. Y que a la vez, fuera de caer allí, sea la medida que restrinja menos el comercio internacional y que no sea una protección escondida, ¿sí?, a la industria nacional. Aquí lo que se está viendo es que para eso va, a fortalecer, poniéndole aranceles a México para los vehículos, poniéndole aranceles a México en otros productos y a Canadá también. Pero cuando yo digo que la razón de esto es porque la frontera de México es permeable y es peligrosa para mí, que la frontera de Canadá también lo es, que la frontera de Groenlandia lo es, y que el Canal de Panamá con la administración, no la posesión, ¿sí?, de una empresa china lo es para mis buques militares y para mis buques mercantes, estoy esgrimiendo el concepto de seguridad nacional que cae bajo el artículo 21 del GATT y en el cual no hay justificación alguna. Simplemente yo considero, ¿sí?, que me siento amenazado, impongo la medida y nadie me puede decir que no tengo el derecho para hacerlo. Con eso quería cerrar mi intervención, agradeciéndoles mucho esta invitación y excusándome por lo extenso de mis intervenciones.
No, pues muchas gracias. La verdad, como vieron, participaciones muy enriquecedoras, de mucho contenido y sobre todo de mucho entendimiento. Me gustaría, ya nos quedan unos cuantos minutos, abrir aquí un par de preguntas que quisieran hacer aquí algunos de nuestros panelistas. No sé, tú que te encanta la parte sustentable. Primero decir que estoy gratamente sorprendido del panel. Me parece la lucidez que juntaste aquí, Paul, en este panel está y estoy aprendiendo mucho este diccionario. Me parece que las ilustraciones que nos hace, doctor, nos dejan plano. Diría, entonces, con ese, si habría que pensar en esta coyuntura del Trump 2.0, ¿qué sigue en las variables, en la fortaleza interna para poder enfrentar eso? Porque en este escenario de certidumbre, sub y baja, así se va a sostener, ¿eh? Entonces necesitamos ver hacia adentro qué parte de cuáles sí son las variables que queremos manejar. Y creo que usted dijo, doctor, una clave es la distribución. Tal vez tendríamos que ser con mayúsculas, no más producción, no es más crecimiento, es más distribución. Una distribución en términos generales. Y esa clave, dicha aquí en la Concanaco, son empresas de otra generación también. Algunas tal vez ya lo tengan en su gen, en su ADN. Empresas que sean negocios, que sean entes de distribución de bienestar. Y entonces podremos tener fortalezas en el futuro. Me gustaría su reflexión, doctor. Gracias. Comenta y pide mi respuesta, es que no me la sé. La voy a inventar. Mire, el Plan México enfatiza en un tema: infraestructuras portuarias. Más puertos, más carreteras, más aeropuertos. Eso le da la razón a usted. Pero más aeropuertos y más puertos no tiene sentido si las rutas están trazadas. ¿Qué requiere México? Empresas de alta logística. Y debemos enfilar nuestros recursos humanos a que se vayan a la logística. Porque obviamente, para que un avión vaya de un lado a otro, requiere tener carga. Y la carga, pues la hacen las empresas de logística. Entonces, necesitamos enfatizar en distribución. Bien se decía en el panel que coordinó la maestra Daniela Martínez, decía el director del INDEX, que no tenemos industria maquiladora, y tiene toda la razón. Es una industria manufacturera que se lleva más del 35% de contenido de integración nacional. Eso es importante decirlo. Decir, nuestra logística tiene que ser interna y alimentar más. Decía el doctor Gamboa, y enfatizaba él, de las cadenas globales de valor. Yo cuando trabajé en el gobierno hace mucho tiempo, tenía un presidente que era economista y yo era abogado. Entonces yo llegaba con reglamentos y él me decía que el comercio no se manejaba con reglamentos, se manejaba con la oferta y la demanda. Y que si yo ponía reglamentos, pues la gente se lo iba a brincar. Es decir, el comercio fluye como el agua. Las cadenas globales de valor que hay entre México y Estados Unidos, con esta proveeduría que ambos tenemos, decía el embajador de Mateo, tú estabas, Julio, decía el embajador de Mateo que el Telecuem no se había firmado y negociado para incrementar exportaciones. Se había, desde luego el original del año 2000, ¿no? Se había negociado y firmado para incrementar proveedores. Es decir, darle salida a la exportación mexicana a Estados Unidos, requerimos más proveedores y los buscábamos en la Unión Europea. Por eso hoy estamos firmando tratados de TLCs. Fíjense, es un TLC G5. Es decir, para hacer este TLC, el Arco del Norte, ¿no? O el TPT,
Para hacer este TLC necesitamos que el que entre forme parte de otros TLCs. Y eso es satisfacer proveeduría. Ahora, decía con justa razón, ¿qué se necesita? Primero, tener la piel gruesa. No nos ofendamos. Cuando yo iba a negociaciones a Estados Unidos, la afroamericana de al lado me decía, keep smiling. Me estaban dando por todo, como a Pepe el Toro en la película, me surtían como Pepe el Toro. Y la de al lado, la gringa me decía, keep smiling, keep smiling. Y al final salimos bien. Es decir, se nos tiene que quitar, nos tenemos que hacer la piel gruesa. Piel gruesa, les voy a poner aranceles, manda tu negociador. Nadie se da un tiro en la pata, hombre. Las exportaciones de autos a los Estados Unidos son fábricas americanas. Entonces, y ese arancel, el otro día lo explicaba muy bien Luis de la Calle, cómo el arancel del aluminio y el acero ya había pasado en 2017 y con una carta no se exceptuaron. Decir, ¿cómo dicen ellos? In business doesn't hurt feelings. Que se nos haga la piel gruesa, manda. Ahora sí, como decía el clásico del sexenio pasado, vine para aprender, no, eso es un error. Sí saben a quién me refiero, ¿no? Yo vine a la Cancillería a aprender, no. Y hoy tenemos, hay que decirlo, un cuadro negociador muy experto. Vean el diario oficial del año 93, quien firmó, discutimos Julio y Rodríguez y yo, el Telecán. Está firmado por Marcelo Ebrard. Es como subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte. El doctor de la Fuente, la maestra Sheinbaum. La maestra Sheinbaum fue parte del equipo del doctor Molina en el tema que a usted le gusta, sustentabilidad. Perdón, me extendí. No, pues bueno, una muy breve, Javier. Primero, felicidades a los tres, doctor. Y perdón, doctor, que vaya a ser algo muy local. Cuando dijo, doctor Robe, NAFTA se firma para integrar proveedores. Siempre me inquieta. Telecuey, y creo que de NAFTA. ¿Cómo ven a futuro la sobrevivencia o la permanencia, como lo quieran decir, del PROSEC, que formalmente es una forma de dar la vuelta al 3, en su momento 303, 2.5, 14, etcétera? Esa es mi pregunta. Me meto en el contexto general. Yo soy de los que pienso que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos está muy cerca del siguiente paso de integración, la unión aduanera. Y si conformáramos una unión aduanera y pudiéramos negociar un arancel externo común con calendario, con excepciones, con tiempos de espera, ¿sí? Eso podría ayudar mucho a la facilitación del comercio. Hoy hay dos grandes debates, ¿no? Facilitación del comercio y control aduanero. Esto sustenta que tenemos una planta industrial de 20 millones de trabajadores que tenemos que subir, pero por este lado se nos filtra el crimen organizado. Y entonces, ¿dónde está la fórmula? Y eso ha llevado a que las aduanas estén bajo la coordinación de las Fuerzas Armadas. Es decir, ¿cómo jugamos? Nadie dijo que esto fuera fácil, dice una canción de Coldplay, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, ¿cómo podemos compensar eso? Yo creo que México puede enfilar, porque iba a decir gringos, a los norteamericanos les puede causar reticencia, porque las experiencias de uniones aduaneras en el mundo incluyen trabajo, incluyen movilidad. Y entonces, pero ya abrimos la puerta, ya hay los mecanismos de revisión sindical en el TEMEC, que tanto dijimos que se nos aparecía la llorona y no ha pasado tanto. Pero además, México, y perdón, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero yo hago que esto es una clase. Y decir, el trabajador mexicano se movía entre el sindicato charro y el sindicato blanco. Es una verdad. Es una verdad. Entonces, si el TEMEC puede ayudar a mejorar esa condición,
Bueno, veamos eso. Ambos son nocivos, ¿no? Ambos eran abusos. Pero yo pienso, respondiendo a tu pregunta, que México debería hacerse la piel gruesa y empezar a pensar cómo escalar la integración. Si un día los gringos se cierran, pues que nos agarren adentro. Claro. Bueno, pues como ven, nos quedó corto el tiempo ante todo este cúmulo y pudiéramos llevar un buen rato de esta agradable charla, por no decir exposición. Y pues no me queda más que darle las gracias, Alex, muchísimas gracias, Alex Alcalde, doctor Andrés Rodre, doctor Alejandro Gamboa, desde allá le mandamos un gran abrazo y una enorme felicitación. Y la verdad muy satisfechos con tenerlo aquí y sobre todo honrados con su presencia. No me queda otra más que de parte de Concanaco, pues entregarles un pequeño reconocimiento. De parte de doctor Alejandro, aquí a la distancia se lo hacemos llegar, se lo mostramos y aquí lo tendremos listo para usted. Gracias. ¿Me lo pueden dejar con el doctor Andrés, con quien me veré prontamente? Doctor Andrés Rodríguez, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y creo que todos coincidimos que el nivel de este congreso es altísimo. Yo he recordado realmente me he sentido como en las mejores épocas de maestría, de universidad. Doctor, un honor a todos los participantes. Gracias a los moderadores de los dos paneles porque han elevado el discurso, han elevado el debate de temas trascendentales y creo que estamos disfrutando muchísimo en realidad. Vamos a continuar con la siguiente conferencia, así que les damos las gracias y por favor, a quienes continúan, vamos a la conferencia número 3.